invitación y por la invitación a la facultad y al club de cine, que sé que son los encargados de armar todo esto. Buenas tardes, buenas noches. Como ya me presentaron, me llamo Santiago Carranza, me pueden decir Santi. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es la creatividad, para qué sirve y cómo la puedo aplicar. Pero bajo la metodología que yo desarrollé, llamada Gym Creativo, como dice acá bien mi remera o mi t-shirt, como le dicen acá, la experiencia de la creatividad vale mucho más que las palabras que yo les pueda decir de qué es la creatividad. Con lo cual esto va a ser algo mucho más activo y participativo de parte de ustedes que simplemente una charla en la que yo voy a estar hablando y van a pasar filminas. Y para que arranquemos con esto y no estemos hablando de más ni nada, les pido por favor si les pueden poner todos de pie. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar un poquito con nuestras neuronas, a ver cómo podemos hacer para que trabajen de una manera distinta, ¿sí? Entonces, rápido y en el lugar como están, lo que les propongo es lo siguiente. Solamente trabajando con su pie derecho, es decir, sin moverse. Si yo les digo adelante, hacen así. Si les digo atrás, hacen así. Si les digo derecha y si les digo izquierda. Sin moverse, ¿se entendió? Entonces cuando digo adelante, voy moviendo el pie según la dirección que les voy diciendo. Bien, vamos a ver cómo lo va entonces. Adelante, derecha, atrás, adelante, adelante, izquierda, derecha, adelante, atrás, derecha. Bien, veía como algunos derecha e izquierda que estábamos muy flojos, ¿no? Pero dentro venimos bien. Lo que les propongo ahora que hagamos es lo opuesto de lo que yo les digo. Entonces cuando yo les digo adelante, me voy para atrás. Cuando les digo derecha, me voy a la izquierda. Cuando les digo atrás, me voy adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. A ver entonces cómo nos va ahora. Adelante, derecha, izquierda, adelante, atrás, atrás. Derecha, izquierda, adelante, atrás, atrás, adelante, atrás, derecha, izquierda. Bien, muy bien, se puede sentar. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de la creatividad, qué es, cómo puedo ser creativo, ¿sí? Para yo tener ideas creativas, innovadoras, disruptivas, necesito que mi cerebro empiece a funcionar de una manera diferente. Si yo quiero ideas distintas, tengo que pensar de una manera distinta. Bueno, para empezar a pensar distinto, lo primero que tengo que saber es que, ¿vieron el estado en el que estamos ahora? Como, ay, no me sale, pero salieron muchas risas, alguien casi se nos cae. Estamos como, podemos decir, divertidos, pasándola bien, relajados, ¿sí? Estamos todos como en ese estado ahí, que más o menos mientras hacíamos esta dinámica de los supuestos. Bien, este es el primer paso para que seamos creativos. Porque cuando yo estoy en esta situación, mi respiración es buena, por lo tanto la oxigenación de mi cerebro es buena y tengo más probabilidades de tener buenas ideas o ideas más creativas. Lo opuesto de esto, hablando justamente de opuesto, es cuando uno está triste o llorando. ¿Vieron cuando uno llora y llora? Y tiene que hacer esa inhalación grande. Quiere decir que cuando yo estoy llorando, estoy exhalando más aire del que inhalo, por lo tanto llega un momento en que mi cuerpo pide mucha oxigenación. Mi respiración es mala, la oxigenación de mi cerebro es mala y es muy poco probable que en esos estados yo tenga buenas ideas. ¿Sí? Entonces, primero y principal me quedo con este concepto de estoy más o menos como alegre, contento, pasándola bien, mi cerebro va a funcionar mejor, voy a tener más ideas. ¿Sí? Bien, y ahora quiero que hagamos otra dinámica, pero no va a hacer falta que se pongan de pie, y les propongo lo siguiente, con su mano izquierda hacen así. ¿Bien? ¿Todos pueden hacer así? ¿Bien? Y con la mano derecha vamos a hacer así, voy a dejar el micrófono. Hacemos así. Bien. Veo algunas manos así, no, así. Bien. Ahí está. Perfecto. Lo que les propongo entonces que hagamos ahora es lo siguiente. Que pasemos de una mano a la otra. Pero sigo probando, vamos, no importa que no me salga.
muestro para que vean, por algunos se entiende, pero es esto. Vamos, 20 segundos más, por favor. Sigo intentando, sigo intentando. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué empieza a pasar? Acabamos de hacer una disociación psicomotriz. El nombre medio raro, pero bueno. ¿Qué pasa con esta dinámica? Que primero tengo la capacidad física de hacerlo. Lo puedo hacer, ¿no? Entiendo lo que tengo que hacer, pero cuando le mando el comando a mi cerebro y digo, ok, esto que ya entendí, hagámoslo al revés, tenemos una especie de cortocircuito neuronal en donde mi mano se da vuelta, se cierra, se me abren las dos manos, y no sé qué hacer. ¿Qué pasa en mi cerebro con todo esto? Si yo entiendo, yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Bueno, lo que estamos haciendo con esto es generar un nuevo surco neuronal. Las neuronas funcionan con conexiones, como si fuera electricidad. Como todos los que estamos acá, nadie nunca hizo este paso de una mano a la otra, es la primera vez que esto se genera. Con lo cual, esa información entre las neuronas es la primera vez que pasa. Como todavía ese surco por donde fluye la información no está hecho, imagínense un surco donde puede pasar el agua, ¿no? Como el surco no está hecho, el agua se pierde, se derrama, con lo cual llega muy mal la información. Y eso es lo que hemos traducido en nuestras manos. Vieron que se me da vuelta, que pareciera que no tengo el control, porque yo digo, ¿por qué ella hace así? Y yo veo y están las manos así, todo este tipo de cosas. Ese cortocircuito se ve reflejado en las manos de esta manera. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, en la medida que uno genere más surcos neuronales, trabaja lo que se llama la neuroplasticidad. Es esta capacidad que tiene el cerebro de ser flexible, de adaptarse. Entonces, mientras más surcos generamos, tenemos un cerebro mucho más flexible, con lo cual nos volvemos personas más creativas. Con el pasar del tiempo, cada vez generamos menos surcos neuronales. Y me cuesta mucho hacerlo. Entonces acá aparecen pensamientos del estilo, no me sale, no puedo, soy malísimo en esto, ¿por qué viene un argentino acá a decirme que haga esto con las manos? Yo prefiero irme a las montañas y ya me quiero ir. Y tiene que ver con que consume mucha energía generar surcos neuronales nuevos. Por eso es probable que uno sienta las manos cansadas y que se cansen de hacerlo. No estuvimos ni siquiera un minuto y tenemos como una especie de agotamiento mental de estar pensando en mover las manitos. ¿Sí? Es por esto. Consume mucha energía hasta que se hace el surco. Una vez que el surco se hace, uno lo hace sin gastar energía. Yo lo puedo hacer, no porque sea más inteligente ni nada, sino porque ya no lo pienso. Ven como ese surco ya está hecho, la información fluye, yo no gasto energía en hacerlo. ¿Pero por qué? Porque lo fui practicando, me fui equivocando, hasta que llegó un punto que se conectaron las neuronas. Esto es muy parecido cuando uno aprende a manejar un carro. Vieron que al principio uno está tenso, se cansa, se pone a estar en mal humor, le cuesta estar ahí y de golpe uno aprende y ya se van las chicas maquillando en el auto, con el celular, tocamos bocina y hacemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no gasto energía en pensar cómo hago para manejar el carro. Una de las cosas más importantes para la creatividad es que nos animemos a equivocarnos. Y acá es donde todos fallamos siempre, porque tenemos tan baja tolerancia al error y al fracaso, que ¿qué hacemos? Dejo de hacerlo. Entonces, ¿quieres hacer esto? Sí, no lo hago. Y si por ahí yo no le digo, no, hagámoslo un poco más, 20 segundos más, todos tendemos a hacerlo, a dejar de hacerlo. Y esto no es por ustedes, digo, a mí también me pasa, y me ha pasado con gente de España, en Argentina, en Chile, en Colombia, en todos lados nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro de alguna manera es vago. Y en realidad lo que hace es tratar de guardar energía. Nuestro cerebro está hecho con un instinto de supervivencia, donde siempre trata de acumular la energía que tiene para más adelante. Por suerte nosotros en nuestra época no vamos a salir de acá y nos va a perseguir un animal raro, un león, ni nada de eso. Con lo cual tenemos que constantemente estar atentos a generar nuevos surcos neuronales, porque eso es lo que me va a hacer que mi cerebro se empiece a moldear más, a ser más flexible y que después pueda tener mejores ideas. Es muy interesante esto de que
notemos lo poco que nos animamos a equivocarnos, porque en el proceso creativo el error es fundamental. No sé, por ejemplo, sé que hay varios estudiantes de cine o del club de cine, hay gente de todas las carreras de comunicación. No sé si leyeron, pero hay un libro que muestra cómo es el proceso creativo de Pixar y que muestra la cantidad de años que están desarrollando la idea de cada una de las películas que salen. Porque para que la idea creativa funcione, tiene que pasar por los errores. En un proceso creativo, si yo no me equivoco, significa que yo no estoy generando nada creativo. Pero al igual que nos pasó con esto, nos pasa en los proyectos, nos pasa con las ideas, nos pasa con... No me animo y pretendo que me salga bien de una. Y como no me sale, me frustro y lo dejo. Por eso vuelvo a esta dinámica y les propongo que lo practiquen, que se animen a intentarlo un poco más. Van a ver que llega un punto en el que generan ese surco, no gastan energía y lo siguen haciendo. Y así como esto, en cada uno de los proyectos que tengan. Porque como les digo, para que algo sea creativo, para que algo sea distinto, disruptivo, innovador, el error es fundamental. Y si encima lo tomamos de la manera que lo hicimos al principio con los opuestos, en donde si me equivoco no pasa nada, me río y me divierto, y de ahí voy aprendiendo muchísimo mejor, porque los errores también generan grandes oportunidades. Entonces, para el proceso creativo en sí, es importante que entendamos que el error es importantísimo, casi que fundamental, y que nos relajemos a salir de esa estructura en la que el error es malo. ¿Estamos bien? Muchas concentraciones. Bien ahí, hermano, perfecto. Bueno. No sé si todos tengan algo para anotar, pero me imagino que lo pueden hacer perfectamente en el celular. ¿Sí? Bien. Entonces, primero que nada me interesaría hablar un poquito entonces de qué es la creatividad. Y la creatividad, como la entendemos en el diseño creativo, es la capacidad de crear soluciones. Y es una capacidad, justamente, no porque lo digamos nosotros, sino porque hay estudios que muestran que es una capacidad, lo que implica que todas las personas la tenemos. La creatividad no es algo que solo tienen algunos, ¿no? Como los artistas solo tienen la creatividad, o algunas personas, no sé. La creatividad es algo que todas las personas tenemos. Es verdad que genéticamente algunas la tienen más, otros tienen menos, hay trabajos que me lo estimulan más, trabajos que menos, ¿sí? Pero lo importante es que nos quedemos con el concepto que la creatividad es una capacidad, todos la tenemos, y en la medida en que la entrenemos y la desarrollemos, más creativos nos vamos a volver. ¿Y por qué decimos que es la capacidad de crear soluciones? Bueno, porque la creatividad justamente lo que nos ayuda es a ver algún problema que podemos tener, llámese escribir un guión, generar una publicidad, cómo hacer para estudiar y rendir el próximo examen, cómo hacer para ganarme una beca, o por qué tengo que, no sé, vender un producto, cualquier problema que sea, buscamos una forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Lo opuesto de la creatividad y lo que peor nos hace es la rutina. Y lamentablemente todos somos muy rutinarios. Porque si nosotros, por ejemplo, si cada uno de ustedes escribe todo lo que comió en este mes y lo vuelve a hacer el mes que viene y lo hace el otro mes también, se van a dar cuenta que las comidas que comemos durante los 30 días, si las comparamos, son casi que las mismas. Y si empiezan a analizar la gente con la que empiezan a hablar durante todo un mes, es muy parecida a la que van a hablar el próximo mes. Y si empiezan a ver los recorridos que hacen en el auto, son muy parecidos a los anteriores. Y es más, si se fijan, las películas o las series que ven son de la misma índole, al punto que Netflix saca una serie nueva y dice, ok, esta serie te va a gustar con el 98%. Y tiene razón, me gusta con el 98%. Nos volvemos muy predecibles, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Porque mi cerebro, en nuestro cerebro la información corre como por unas ciertas autopistas, ¿no? Que están muy bien asfaltadas, iluminadas, la información va y viene bien. Esos son nuestras rutinas, donde lo que hacemos constantemente. O sea, ahí no tengo problema, no gasto energía en pensar en eso. Qué incómodo que es esto. Bueno, entonces, como nosotros queremos tener ideas distintas, ideas innovadoras, disruptivas, que llamen la atención, necesitamos salirnos de esas autopistas para buscar información en otros lugares.
Pero como vimos recién, a mi cerebro eso le cuesta y las evita. ¿Sí? Evita, no puedo, no me sale, no soy bueno, porque estoy acá, esto nunca me va a salir. Todos esos pensamientos que vamos teniendo es que mi cerebro me quiere sacar de ahí porque yo lo estoy haciendo consumir energía. Entonces, es muy importante que empecemos a romper las rutinas, a pensar distinto para tener ideas distintas. Visto esto y después de esta introducción, les pido ahora sí que si tienen ahí para anotar en el celular o si tienen una hoja, lo que quieran, vamos a hacer un trabajo que dura 1 minuto y medio, 90 segundos nada más. Y por supuesto lo van a hacer ustedes, no yo, porque yo ya lo he hecho muchas veces. Y yo voy a controlar el tiempo acá con mi celular. Les propongo que hagan lo siguiente. Durante entonces 1 minuto y medio, yo les voy a dar una letra y les pido que escriban la mayor cantidad de animales que conozcan que empiezan con esa letra. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, si yo les doy la letra E, uno podría escribir elefante, por ejemplo. ¿Sí? No va a ser la letra E, va a ser otra. Créanme que hay varios, pueden ser unicelulares, pluricelulares, invertebrados, no sé, reptiles, anfibios, lo que quieran, no importa qué. Que sean animales. ¿Sí? Animémonos a estar pensando durante 1 minuto y medio, surfimos este momento de incomodidad, de error, en donde posiblemente no me salga todo de una, pero animémonos a seguir pensando durante ese tiempo, que es lo que más nos cuesta por lo general. Bien, dicho todo esto, entonces, 90 segundos para que piensen la mayor cantidad de animales que conocen que empiezan con la letra A. La letra A. Por supuesto que no lo busquen en Google porque sería una pérdida de tiempo. Segundo, ¿vieron lo poco acostumbrados que estamos a pensar, a forzar un poco las neuronas y la mente para, aunque encima no me salga, seguir pensando? Y solo fueron 90 segundos, chicos, 90 segundos. Bien, me gustaría empezar a escuchar qué animales encontraron con la letra A. Acá hay varios que lo están compartiendo, pero cuéntenos así todos los vamos escuchando. Ahí, contanos, ¿qué animales se te ocurrieron? Águila. ¿Qué más? Armadillo. Abeja, armadillo, avestruz. Perdón, vamos de a uno así nos cuentan Ardilla. todos los que pusiste. Ardilla, halcón, águila, avestruz. El alcohol lo vamos ahí, como que lo vamos a pasar, pero está bien porque suena parecido, está bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Quién más nos quiere contar? A ver por acá eso. Todos los que pusiste, aunque se lo hayan repetido, no importa. Águila, anguila, alce, ardilla y armadillo. Bien, muy bien. Vamos por acá, a ver, ¿quién nos quiere compartir por acá? Abeja, antílope, avestruz, araña, alpaca, anaconda, albatros, armadillo. Bien, muy bien. Por acá, ¿quién nos quiere? A ver, de atrás, ¿quién nos quiere compartir? Bien. Bien, muy bien. ¿Alguien más que nos quiere compartir? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, vieron que hay muchos animales y todavía faltan. Pero ¿qué pasa con mi mente cuando hay un montón de animales que conozco, que yo sé, digamos, una información que en algún lugar la tengo, pero no la puedo bajar en el momento en el que la necesito? Esto pasa mucho, vieron, en los exámenes que uno va a rendir y de golpe sale, cierra la puerta y dice, ay no, pero ¿cómo no? Se queda esto y lo otro, si lo estudié, si yo esto lo sabía. Bueno, esta es la velocidad mental o la velocidad de respuesta. ¿Qué tan rápido puedo ir a buscar esta información al lugar en el que lo tenga guardado? Yo creo que todos conocen un animal que por lo general lo comemos en latitas. ¿No? Atún. Sí, almeja. Y vieron que empieza a pasar como, ay, ¿cómo no puse araña? ¿Cómo no puse abeja? ¿Cómo no puse, no sé? Por aquí tienen albatros. Bueno, ese puede ser un poco más, no tan común a veces, pero ¿quién no conoce un alce, por ejemplo? Como decir, ¿por qué no lo pongo si yo lo conozco a esto? ¿Sí? ¿A alguien le gustaría, a ver si se anima y nos comparte un poco qué fue lo que le pasó durante estos 90 segundos que estuvimos pensando? ¿Quién se anima y nos cuenta? A ver, dale. Bueno, yo... Mira, ahí atrás tenés un micrófono. Si te parás y lo hablas, te vas a escuchar todo mejor. Gracias. Bueno,
Yo, por ejemplo, a pesar de que me gusta bastante la biología y desde niño o sea, estoy metido en lo que veo documentales, animales y todo eso, conozco muchísimo. Y en esta segundo solamente puedo apuntar 3. Entonces, da risa como uno, al forzar su cabeza, se queda en blanco a pesar de que uno conoce todo eso. Y empezar, yo sé que conozco bastantes animales, con la letra, pero Bueno, por supuesto que esta dinámica y todas las dinámicas que vamos a estar haciendo ahora acá, de alguna manera las hicimos para entrenar la mente. Con lo cual, no quiero que esto nos lleve a frustrarnos, a decir, no, qué mal, no me salió esto. Porque una de las cosas interesantes de la creatividad, y fíjense que yo nunca dije cuánto era mucho ni cuánto era poco, ni qué estaba bien ni qué estaba mal, ¿sí? Pero empezamos a tener un poco la percepción de lo que yo pongo por ahí poco, está mal. Ah, claro que bien, el otro se le ocurrió esto porque seguro es más inteligente que yo, porque claro, a mí el armadillo nunca se me hubiese ocurrido, pero ¿sí? Empezamos a tener una percepción de que posiblemente nuestras ideas no siempre son las mejores. Y en el proceso creativo necesitamos confiar mucho en las ideas que nosotros tengamos. Porque si no confiamos y no podemos proponer nuestras ideas, mucho menos vamos a alcanzar lograrlas. Esto no quiere decir que mi idea sea la mejor, ni mucho menos. Seguramente haya que mejorarla y se puede perfeccionar con las de otros. Pero nosotros mismos bloqueamos tanto nuestras ideas y nuestros pensamientos por las dudas que esté mal, que nos perdemos muchísimas cosas. Y por otro lado, el tema de las limitaciones. Las limitaciones en la creatividad son fundamentales. Primero y principal porque tenemos muchas en nuestra vida, ¿sí? Y no podríamos pensar un proceso creativo fuera de la forma en la que vivimos. Y estas limitaciones para la creatividad se vuelven fundamentales porque son como una suerte de apoyador o baranda donde uno se puede agarrar y empezar a crear desde ahí. Hablamos que la creatividad nos ayuda a solucionar problemas, ¿sí? Y las limitaciones son problemas que tenemos que ir solucionando. Fíjense lo que nos pasó durante la pandemia. Cambió el mundo como lo conocíamos. De golpe empezamos a tener clases virtuales. Bueno, cambió miles de cosas que pensamos que eran imposibles y empezaron a cambiar. Y eso nos obligó a muchos a adaptarse a eso. Y otros que no se adaptaron. Otros que eran más rígidos y se cayeron. Vieron que en las zonas sísmicas, cuando construyen edificios, la mayor preocupación de los ingenieros es que sean flexibles los edificios. Porque saben que terremotos van a tener y es algo que no pueden parar. Entonces, ¿cómo en vez de pararlo, digo, bueno, ok, no puedo detener un terremoto, que sea flexible, que se mueva, pero que no se caiga. Mientras más duro, más rígido, más rápido se cae. Con las empresas pasa lo mismo, con las mentes pasa lo mismo. Si yo soy una persona rígida de pensamiento, cualquier cambio me tira para abajo. Y vivimos en una época en la que los cambios nos están matando de la velocidad en la que tenemos. Y esto lo podemos aplicar en cada una de las áreas que ustedes quieran, desde cómo hacer cine, la publicidad, no me acuerdo qué otras carreras hay que puedo haber acá. Publicidad, eventos corporativos. Eventos corporativos, por ejemplo, una de las cosas que de golpe por mucho tiempo no se pudo hacer y aparece de vuelta. No, claro, con la pandemia no se podían hacer eventos, por ejemplo. Esa era una de las cosas que decían mucho, uno de las áreas más afectadas, ¿no? Igual que el teatro. Bueno, posiblemente no se pueda, y no sé si no se puede. Hay que encontrarle la vuelta, ahí nos tenemos que volver creativos. Y como los cambios son tan rápidos, necesitamos tener esta velocidad del cambio, esta actitud activa para hacerlo. Pero de vuelta, yo no me puedo quedar en la queja. ¿Sí? Yo no me puedo quedar pensando y diciendo, no, es que claro, no hay más animales con nada. No, claro, a mí no se me ocurre esto. No, yo con esto soy malísimo. Porque se me va el tiempo. Y si se me va el tiempo, perdí o no encontré el resultado. Y esto nos pasa con todo. Viene la pandemia, no se puede hacer, no se puede, listo, no lo hago. Lo que sí hay que hacer es ver cómo puedo hacerlo. Bueno, se puede hacer virtual, se puede generar otra cosa. ¿Qué cosas puedo ir generando? Por eso las limitaciones las tenemos que entender y aceptar. Para empezar a crear desde ahí. ¿Sí? Y ahí es donde uno se vuelve eficiente y encuentra soluciones e ideas. En la pandemia hubieron empresas que se hicieron millonarias con la pandemia.
que le encontraron la vuelta a lo que estaba pasando más rápido que el resto y crecieron pero exponencialmente. Y hubo otras que no. Y hubieron un montón de profesionales que les fue súper bien y otros que les fue muy mal, de la misma área. ¿Por qué? Porque tuvieron esa capacidad, esa visión de adaptarse. Bueno, eso es lo que todos necesitamos constantemente. Pero necesitamos evitar la queja. ¿Sí? Como, no me sale, no soy bueno, no esto. Posiblemente no me salga perfecto, sí, pero necesito estar pillo, como decimos en Argentina, atento a todo lo que está pasando para ir generando soluciones. Bueno, pero es muy parecido a lo que nos pasa con estas dinámicas. Por ejemplo, no me empieza a salir en la mano, lo dejo. O empiezo a pensar animales, escribo 2 o 3 y bueno, está cumplida, no está, lo dejo hacer. Tiene que ver con esto. Considero que algo que no que tiene un error está totalmente mal, o desconfío de mi capacidad. Y por ahí no le gusta a tu cliente tu diseño, porque a él no le gusta. Es lógico, digo, no a todos nos gustan las mismas cosas. Cada uno tiene una esposa distinta. Bueno, espero que todos tengan esposas distintas, pero ¿no? Nos gustan distintas personas, tenemos gustos distintos. O sea, que a alguien no le guste no significa que esté mal hecho el trabajo. Pero no es raro lo que te pasa a vos, que uno como dice, no, el que está mal soy yo. Pero si te pones a pensar, no le puedes gustar a todo el mundo tampoco. ¿Sí? A la hora de hacer, qué sé yo, cine, bueno, publicidad, la publicidad a veces tiene que ser más masiva, pero el cine, y sí, hay películas que hay gente que no le gusta y hay otras que les encanta. No podemos hacer algo que sea para todos. Ningún negocio es para todos si se ponen a pensar. McDonald's es la cadena de comida más grande del mundo y hay un montón de gente que no le gusta y que la odia y que tiene campañas en contra y que hace mal. Y, bueno, hay que vivir con eso. Pero tenemos que animarnos y bajar un poco como esa exigencia, autoexigencia que nos ponemos, de que si algo me sale, no sirvo directamente, o no sé nada, soy pésimo haciendo esto, nunca lo voy a poder hacer. Y eso sí que no es. Bueno, otra de las cosas con esta dinámica que hicimos de los animales tiene que ver con el cambio de perspectiva. ¿Cómo puedo ir modificando mi perspectiva para encontrar soluciones nuevas? Porque muchas veces me pasa que no me sale algo y me meto en un bache, en donde empiezo a decir animales con A, ay no, pero si yo conozco, pero otro animal. Se me pasa el tiempo y no busqué más animales. Por supuesto, como le dije, estas dinámicas están hechas para que tendamos a ir a eso. Yo quiero que ustedes se queden con esta experiencia. ¿Sí? Si por ahí ustedes están diciendo durante 1 minuto y medio me escriben 28 animales con A, como si yo fuera que diga, bueno, escríbanme cómo se llaman todos sus familiares, ¿no? Que uno no piensa y escribe. Bueno, no estamos apretando nuestras neuronas, no estamos consumiendo energía, no estamos pensando. Pero yo quiero que pensemos un poco más. Pero lo que decía que es interesante el tema de los cambios de perspectiva, porque a veces uno se queda muy enfocado con una sola cosa, ¿no? Como que busca por ahí, pero me sirve mucho más empezar a alejarme, entonces decir, bueno, por ejemplo, ¿qué animales viven en el mar? ¿O qué animales me gusta comer? ¿O qué animales viven en África? ¿O qué animales viven en un zoológico? Puede ser que en ese interín aparezcan animales que no sean con A, obviamente, pero para mi cerebro es mucho más fácil empezar a buscar información así que solamente estar como pensando animales con A. No sé si a alguien le pasó un poquito esto, veo algunas caras como viendo, claro, sí, a todos nos pasa un poco. Relajarme un poco, aceptar el que no me salga y empezar a ir por distintos lugares. Eso siempre me va a ir ayudando y me va a generar una visión nueva. Nosotros cada vez que tenemos un problema, el que sea y el que le quieran poner, como cómo voy a hacer para terminar la universidad, por ejemplo, para el otro problema, uno tiende a buscar una primera solución, ¿no? Como uno dice, bueno, quiero terminar la universidad, bueno, voy a estudiar más, sería como una posible respuesta, ¿no? Me voy a organizar y voy a estudiar más. Está bien, puede ser una buena opción, no digo que esté mal, al contrario, pero lo que es más interesante es cuando uno empieza a ver su problema y amplía las perspectivas, porque durante el proceso creativo es más difícil tener muchas ideas para elegir la mejor que solamente quedarme con una. Es decir, a una idea loca, rara, distinta, es muy fácil bajarla a la realidad, pero es muy difícil para mi cerebro llegar a algo que sea totalmente random, distinto, o no sé, por ejemplo, en este momento
ponerme a pensar en que vamos a abrir la puerta y va a aparecer Johnny Depp desnudo caminando por acá y nos va a cantar un tema, ¿no? Eso es algo que sería bastante raro. Es difícil que mi cerebro llegue a pensar eso. A lo que voy es que mi cerebro tiende a ir siempre a los mismos lugares. Por eso es lo que hablamos temprano, comemos las mismas comidas, hablamos con las mismas personas, manejamos por los mismos lugares. Para yo tener ideas distintas, mi cerebro tiene que ir por caminos distintos. Bueno, una forma tiene que ver con el cambio de perspectiva. Cambiar la perspectiva me puede ayudar a encontrar nuevas soluciones. Por eso vamos a hacer ahora otra dinámica y también les pido que escriban ahí en su hoja o si tienen en su celular o donde puedan. Y en este caso, yo les voy a dar un objeto que todos conocemos. Lo que les voy a pedir es que se imaginen otros usos que puede tener este objeto. ¿Sí? Es medio raro como suena, pero cuando les ponga el ejemplo lo van a entender. Por ejemplo, si yo les doy como objeto una botella, ¿no? Nosotros sabemos que una botella sirve para almacenar algún líquido, ¿no? Ese sería como el uso que tiene una botella. Ya lo sabemos y lo conocemos. Y posiblemente se han inventado para esto. Está perfecto. Yo lo que quiero que pensemos es qué otros usos le puedo dar a una botella, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta botella, si yo me empiezo a rascar la espalda, se convierte en un rascador, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones para hacer esta dinámica, que es escribiendo el objeto en el que se convierte, por ejemplo, el rascador, o para qué sirve, ¿sí? Para rascarme la espalda. Para hacer esta dinámica, necesitamos que la imaginación fluya, ¿sí? En este caso, la botella sirve para guardar agua, ya lo sabemos, no quiero que lo pongamos porque eso ya lo conocemos. Pero quiero que dudemos del tamaño, dudemos del material, dudemos de la composición, dudemos del precio, dudemos de en dónde estoy. Una de las cosas que me ayuda a mí mucho a cambiar mi perspectiva es imaginarme en otra situación. ¿Qué pasa si tengo una botella y estoy encerrado en un ascensor? Bueno, algo distinto se me va a ocurrir. O si estoy solo en una isla, o si tengo 5 años, o si soy un perro. ¿Qué pasa si soy un perro y una botella? ¿Qué se convierte? Todo esto me empieza a dar una perspectiva distinta, que son cosas que mi cerebro por sí solo no ve, porque mi cerebro ve una botella y piensa, ok, bueno, puedo guardar agua, café, leche, té, ¿no? Como que tendemos todos a quedarnos como para lo que está hecho solamente. Y esto mismo es lo que nos pasa con los problemas. Yo veo un problema y me quedo pensando en solamente una posible solución. Cuando amplío, cambio las perspectivas, empiezo a encontrar cosas distintas y ahí es una de las formas que tenemos para empezar a tener ideas innovadoras, disruptivas, creativas. Es lo que siempre necesito si yo quiero, por ejemplo, hacer una película, generar una publicidad. Ustedes saben la cantidad de publicidad que nosotros vemos todo el día, que nos llega a través del celular, en la calle, en todos lados, y solamente nos acordamos de las cosas que me llamen la atención. O sea, de la cantidad de información que recibimos, solamente lo único que me va a quedar es lo que me llame la atención. Entonces, ¿cómo hago para generar cosas que llamen la atención? Bueno, todo lo que es distinto llama la atención. Por ejemplo, a este curso puede haber entrado mucha gente caminando mientras que yo estaba hablando y nadie le presta atención, porque es común, es normal que alguien llegue tarde, entre y se sienta. Está perfecto. Eso no me llama la atención, yo no me acuerdo, ni siquiera yo que estoy acá lo registro. Ahora, si viene Johnny Depp desnudo arriba de una vaca cantando, posiblemente no me lo olvide nunca eso. ¿Por qué? Porque es distinto, porque no me lo espero. Bueno, de alguna manera necesitamos llegar a esos pensamientos. Entonces, volviendo a la dinámica, 1 minuto y medio, no vamos a utilizar la botella, porque vi ahí algunos como que la están escribiendo. Les voy a dar otro objeto que todos conocen, pero ya sabemos, no pensemos en el uso normal que tiene, ¿sí? Dudemos del tamaño, del precio, de la composición de sus materiales, de para qué sirve. Cambio mi perspectiva, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pasa si la ve alguien que nunca en su vida lo vio? ¿O qué pasa si estoy en el fondo del mar? Todo eso me va a ayudar a encontrar nuevas posibles soluciones. Nuestro objeto, en este caso, va a ser una pluma, bolígrafo, pluma, lapicera, que decimos en Argentina, para escribir, pluma. Bien. Entonces, 1 minuto y medio y quiero que pensemos qué otras cosas o en qué otros objetos
puedo convertir una pluma, cualquier pluma, todos conocen una pluma, que no escribir una pluma, yo voy a controlar acá el tiempo y pienso la mayor cantidad que pueda. Fíjense una cosa, que hay algo como que es bastante homogéneo, que por lo general no se nos ocurren cosas muy fuera del tamaño del bolígrafo, por ejemplo. Como que tendemos a pensarnos muchas cosas que hicimos o que podemos hacer. Me acuerdo que acá una de las chicas de la primera dijo como, mi mamá lo pone para hacerle los huecos en las plantas, ¿no? Perfecto. Busco información de cosas que ya sé que están, ¿sí? Me cuesta irme a cosas más raras, más distintas. Como por ejemplo, no sé, hacer un cohete espacial con forma de una lapicera, ¿no? ¿Por qué no? Digo, y puede salir volando, exactamente. Entonces, bueno, pero ¿para qué no quiero hacer un cohete espacial con una forma de lapicera? Posiblemente los que estamos acá no, pero digo, si uno quiere hacer una publicidad para Parker, que hace lapicera, y generamos un satélite que gira alrededor del globo del mundo y tenga forma de lapicera Parker, yo no sé si no sería una buena estrategia publicitaria y que posiblemente a mucha gente le daría la atención, ¿sí? O empezar a ver cosas distintas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, una empresa vamos a seguir con los bolígrafos, decide ornamentar el canal de la, ¿cómo se llama? El puente de las Américas, ¿sabes? El puente de las Américas, y que todo tenga una estructura como si fueran distintos bolígrafos, por ejemplo. Definitivamente se volvería algo distinto. O si una biblioteca, por ejemplo, tuviera todo lleno de lapiceras gigantes en sus fachadas. O sea, todo un edificio que tenga la forma de una lapicera, por ejemplo, en la fachada. Definitivamente sería algo que, no sé, hasta los turistas irían a ver, ¿no? En el otro día justo estábamos acá trabajando con Grant Morrison y le contaba, en Argentina hay un teatro muy lindo que quedó cerrado y lo compró una librería y se llama el Ateneo Grand Splendid, no sé si lo pueden googlear, pero es un teatro antiguo, muy lindo, y lo que hicieron es, adentro estuvo una librería, o sea, tenés libros por todo el teatro. El lugar es tan lindo que está lleno de turistas y es la librería que más vende de Argentina. Cuando encima los libros, por ejemplo, hoy en día los libros de papel están en un momento en que el mercado está en caída, porque compramos muchos menos libros, las nuevas generaciones casi que leen todo digital, tenemos un concepto que da el libro de papel sirve poco. Ellos así todos siguen vendiendo, ¿por qué? Porque le encontraron una vuelta distinta que tiene que ver con la experiencia que viven en ese lugar, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Me cuesta a mi cerebro, o le cuesta a mi cerebro irse a esos lugares, le cuesta imaginarse este bolígrafo como otra cosa, como un auto, como una bicicleta, como una espada, como un castillo, como otras cosas, ¿sí? Que sea más grande, que sea más chico, que sea más caro, generar una pared de bolígrafos, por ejemplo, ¿sí? O que sea de oro y que se vuelva como algo totalmente, no sé, hasta religioso si queremos. Pero porque mi cerebro va siempre por los mismos carriles. Entonces, ve el bolígrafo, piensa, sirve para escribir, me quedo en eso. Cualquier problema que tengo, creo que perdí el audio. ¿No? ¿Sí? Sigo por ahí. Cualquier problema que tengo, entonces, me quedo con la primera solución que se me ocurre. Me cuesta cambiarlo. Lo interesante es que cuando lo... Hola. No me quieren los micrófonos. Hola. Hola. Aló, dos. Hola. Bien, ahora sí. Gracias. No sé qué pasó. Hola, ahí está. No, pero ahí está. ¿Será algo que se pierde la señal? No sé, no creo. No, porque recién hablábamos acá bien. ¿Cuál? Pásame esto, por favor. Hola. Hola, me quedo con este entonces. Bien. Bueno, volvemos. Si nosotros ponemos, al igual que hicimos en este caso con el bolígrafo, cualquiera de nuestros problemas, ¿no? Cómo generar una campaña publicitaria, de cómo hacer para que el personaje de la historia sea distinto,
¿Cómo organizo mi evento para que se destaque, para que la gente interactúe más, para que se diviertan más, para que aprendan mejor, para que coman más rico? Lo que queramos poner en el centro. Y le empiezo a cambiar la perspectiva, empiezo a encontrar soluciones distintas. Yo recién hace 5 minutos les dije, miren, ¿qué pasa si son un niño de 5 años y ven el objeto? Sacando, hubo alguien que dijo hoy como una espada, un castillo, no me acuerdo bien por ahí, pero si le damos el bolígrafo a cualquier niño de 5 años, es más, si nos los daban a nosotros mismos cuando teníamos 5 años, seguramente se nos hubiese ocurrido otra cosa, un avioncito, una espada, un castillo o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque dudamos mucho más de lo que puedo hacer. Tengo la imaginación mucho más fresca. Y la imaginación es fundamental para la creatividad. Es el pilar central. Si yo no puedo imaginarlo, nunca voy a poder crearlo. Y créanme que la imaginación es mucho más difícil de lo que pensamos. Porque mi cerebro no imagina cosas random. Le cuesta salirse de la estructura hasta para imaginarlo cuando es gratis. No hay que pagarle a nadie por imaginar. Y me cuesta. Y se me apaga de vuelta. Bien, ahí vino. Entonces, ¿cómo hago yo para tener nuevas ideas? Para salir del molde, para pensar fuera de la caja. Esta es otra de las opciones, ¿sí? También les dije, ¿qué pasa si a un perro le damos un bolígrafo? Y posiblemente se convierta en un juguete, en algo que puede traer, o algo que puede hasta hacer pis. Bueno, cada una de todas estas información que vamos recolectando, después cuando terminamos nuestro proceso creativo, lo empezamos a filtrar. Entonces ideas como por ejemplo, no sé, la nave espacial que decíamos, posiblemente no sé si se puede hacer, pero sí puedo hacer un bolígrafo que tenga forma de nave espacial. Entonces por ahí se lo podemos vender a los niños que están aprendiendo a escribir, que les gusta eso, entonces la forma de alguna manera le divierte y aprende con eso. ¿Por qué no? Digo, es algo que ya se puede crear mucho más si es que nos dedicamos a esto. Pero si nos ponemos en el problema central, no podríamos hacer con cada uno de los problemas que tenemos, pero cualquier problema que nosotros tenemos y lo empezamos a hacer de esta manera, nos vamos a dar cuenta que a mi cerebro le cuesta mucho irse a buscar cosas distintas, pero si consigo cosas muy raras o locas, muy fácil las puedo bajar a la realidad también. Con lo cual es más importante tener muchas ideas locas, random, distintas, al azar, que después las filtro y me quedo con lo que mejor me convenga. Pero necesito romper como esa unidireccionalidad en la que va mi pensamiento, que siempre busca una sola opción. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la gente que se dedica a ventas. Entonces uno dice, quiero vender más, ok, bajo el precio. No digo que esté mal hacerlo, posiblemente hasta puede ser una buena opción, pero si yo empiezo a analizar mucho más qué cosas puedo yo generar para aumentar mis ventas y hago una dinámica como esta y empiezo a ver y estudiar qué pasa, bueno, seguramente encuentre ideas mucho más interesantes que solamente bajar el precio. Entonces, si yo quiero escribir una película o un cortometraje y que sea distinto, que llame la atención para que se pueda ganar un premio, porque nadie se ha ganado un premio copiando otra película. Nunca pasó. Y no va a pasar tampoco. Bueno, necesito empezar a salir. ¿Sí? Tengo que salir de mi caja, de mi estructura, de lo que yo pienso siempre. ¿Para qué? Para poder empezar a tener ideas distintas, innovadoras, disruptivas. Yo le voy a dar una suposición y todos van a responder que sí. Solo sí. Solo sí. Así, muy fácil. ¿Nos vamos a ir todos de viaje? Sí. ¿Vamos a alquilar un jet privado para nosotros? Sí. ¿Vamos a estar en una isla paradisíaca? Sí. De ahí vamos a viajar todos juntos a París. Sí. Bien. Y después vamos a entrar a un banco y nos van a regalar todo el dinero que hay ahí. Sí. Con eso vamos a construir un cohete y vamos a llegar a la luna. Sí. Bien, muy bien. Ahora quiero que hagamos lo mismo, pero me van a decir que no. ¿Nos vamos a ir todos de viaje? No. ¿Vieron cómo el no, un solo no, me tira todo lo posible que me puede generar un sí?
Cada vez que digo que sí, voy abriendo una puerta nueva y esa puerta nueva me va llevando a otro lado. Cada vez que digo que no, cierro y cuando cierro, me trabo. Quedémonos con la idea que hay que decir que sí, hay que seguir, hay que continuar. Sobre todo en los procesos creativos, que es donde necesitamos que la imaginación fluya. Bueno, ahora sí, no se olviden, síganos en @creativo, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo me quedaría con una frase muy corta que es: si lo puedes imaginar, lo puedes hacer realidad. Agradecemos tu presencia y el aprendizaje que nos has dado para toda la audiencia, porque como futuros profesionales de la comunicación, nuestra mayor herramienta y nuestra mayor arma es la creatividad. A nombre de la facultad, te vamos a hacer entrega de un certificado. Por favor, señor decano, para que haga la entrega del mismo. Bueno, yo quiero decir algo que es: ¿cómo salgo yo frustrado de aquí? Porque no traje ni celular ni dónde apuntar. Así que estaba al lado del profesor Yorban ahí, que, bueno, a mí se me ocurre la araña, la riera. Y después que caiga con una pluma, tirársela a un estudiante que está durmiendo. ¿Cómo haría con una pluma? Y hay que ser creativo, porque entre ustedes, tal vez me toque darle clase a uno a ustedes, ya yo me sé todas las excusas de que se inundó la casa, del tranque descomunal, que el metrobús no tenía aire, así como está el Gil Blas, pero el Gil Blas había que prender un poco más temprano, por eso que tuvimos algo de calor. Y bueno, la creatividad está siempre. Hay una excusa nueva, se cayó internet. Bueno, eso sí, el profesor. Y la lluvia, hoy tuve la desgracia que se cayera el cielo raso de mi casa. Mi casa de 2 pisos se cayó todo de filtración de la lluvia, así que eso fue catastrófico. Pero le doy las gracias a nuestro invitado, y es verdad, imagínense, yo creo que ustedes no, bueno, Pinto sí había nacido para esa época, pero había una serie de cartoons animados que era los Jetsons, y todo lo que hicieron los Jetsons, hablar en ese entonces cuando yo era porque eso pasó hace rato, estaba así, veía los Jetsons en televisión, que no había control remoto, había que pararse, hacer, y hoy nada más hacemos así, y lo que tenemos en el teléfono lo podemos ver en la pantalla. Los Jetsons fueron, como les digo, todo lo que inventaron. El Skype, hoy tenemos Skype, tenemos llamadas, lo único que nos faltan son los carros aéreos y todo esto, pues todo lo demás ya existe. Así que la próxima vez voy a traer para donde apuntar para no hacer ridículo. Y recuerden que no importa que hagan el ridículo, yo siempre le digo a mis estudiantes que digan todo lo que están pensando, porque a veces se les ocurren nuevas ideas para defraudar al profesor y decirle: es que no pude hacer el trabajo, profesor. Mi abuelita tenía COVID y estaba en el hospital, y el profesor no se murió el año pasado. Así que, ¿cuántas veces he matado a la misma persona? Ténganlo en consideración. Entonces, el certificado como decano de la Facultad de Comunicación Social, aprovechen que nada más me queda hasta el 19 de octubre, te entrego este certificado. Muchas gracias. Bueno, hasta el último día, 19 de octubre, siempre estaré para ustedes. Hasta luego.
A continuación, miembros del Cineclub van a hacer entrega de unos obsequios a nuestro expositor.